Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre la capacidad de gestión de gasto que tienen los gobiernos regionales en cuanto al presupuesto que se les otorga. Y este tema es materia de nuestra portada en el Perú 21 de hoy, donde señalamos 4 regiones en particular. Aquí está. Una manera cruda de decirlo, inútiles, porque básicamente los gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde el niño será más cruento, no han gastado ni el 25% de su presupuesto para prevención y ya estamos a mitad de año. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver sobre todo qué es lo que está fallando desde que el Ministerio de Economía da la partida a los gobiernos regionales para que hagan función de este presupuesto. Estamos ya con el ingeniero Rómulo Mucho, él ha sido viceministro de Energía y Minas, sabe cómo funciona la gestión pública, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Mayra. Encantado de conversar contigo esta tarde. Perú 21 ha dado cuenta de esta terrible situación donde ya hemos pasado por el fenómeno del niño costero, todavía se siguen sintiendo algunas inclemencias, el fenómeno del niño global también dice de que va a tener sus efectos a futuro, en unos meses más adelante, pero parece que no hubiera sentido de urgencia entre las principales autoridades, los gobernadores regionales, porque mientras varias instituciones están advirtiendo de la llegada del fenómeno del niño, las regiones no están ejecutando su presupuesto para reducir la vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos aquí Tumbes, en primer lugar, avance del presupuesto de la ejecución, 7.9%, Puno 8%, Lambayeque 8.5%, Huancavelica 11.2%, y así la lista sigue. Pero las más vulnerables sobre este tema no están ejecutando adecuadamente. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué falla entre las autoridades para no hacer uso del presupuesto que se les da? Mira, vamos a partir primero de la ley de bases de la descentralización. Creo que tiene muy buen propósito y luego se hizo el de la descentralización en el 2002 muy rápido, con prisa, convirtiendo departamentos en regiones y no hubo preparación adecuada y tampoco, digamos, la parte fundamental de escoger, ¿no?, las funciones, las personas adecuadas para gerenciar, administrar, gestionar el desarrollo en las regiones. Ya esto se ha vuelto endémico, no es de hoy. Y las cifras que hoy muestra Perú 21 realmente son de escándalo, porque realmente en las elecciones regionales se crean cacicazgos o reyesuelos, pequeños reyes que se sienten amos de la región y prácticamente no tienen casi ninguna visión compartida con el desarrollo nacional. Tanto es así que prácticamente en la mayoría de las regiones no salen elegidas las personas preparadas. No hay nada de meritocracia. Hay mucho emocional versus racional que la gente escoge a sus autoridades, desde las regiones hasta los alcaldes. Por lo tanto, como no tienen visión, no tienen estrategia tampoco, entonces pues trabajan a lo inmediato, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más les puede dar, brindar votos, multitud, digamos multitud o sabor a multitud y que diga la gente es un buen gobierno regional, es un buen gobernador, es un buen alcalde, pero no hay visión compartida con el desarrollo, con la estrategia del desarrollo nacional. Y más aún cuando viene, por ejemplo, estos fenómenos que ya no son fenómenos porque como son muy recurrentes, digamos, esta la avenida de lluvia de los Huaicos, que lo llamamos los niños, por ejemplo, y donde son las regiones donde realmente se deberían elegir a los más capaces, a los mejores, para que sepan qué cosa es lo que hay que hacer. Por ejemplo, nos está diciendo, nos está llamando a gritos, por ejemplo, hoy día que viene un niño muy fuerte. Entonces es momento para poner las barbas en remojo, decir todos los esfuerzos, como también colaborar con el proyecto de la reconstrucción con cambios, que es otro tema que está demasiado atrasado. Yo recuerdo
que esto arrancó después del niño del 2017, ¿no? Se destinó ingentes recursos en esa época con PPK, se formó, se nombró un SAR, reconstrucción, no funcionó hasta que vino esto del G2G, de gobierno a gobierno, que se le dio a Inglaterra. Pero aún así, todo el sistema, digamos, de la maraña de permisos, autorizaciones del Estado peruano, que también es otro niño para mí. Todos los retrasos, todas las dificultades que encuentras para hacer obras, también es otro niño para mí. Porque realmente, así como pasa con la línea de Metro 2, en que entregan las concesiones y no sanean los terrenos. Y esto, como es un fast track, le dicen, ¿no? Fast track en inglés, o sea, como llave en mano, le dicen, señor, haga esto, y cuando van, no pueden, digamos, hacer diques, no pueden explotar canteras, porque que el Ministerio de Cultura va y que dice que es zona arqueológica. Señor, pero ¿por qué no lo vio antes? ¿Por qué no dijo que esta zona no se puede trabajar? Y así, ¿no? Se va retrasando, retrasando, retrasando. Al final los presupuestos suben y la ejecución prácticamente va retrasándose. Y así también pasa con las alcaldías. O sea, el fondo del asunto, Mayra, es la visión, la falta de visión compartida. No conversan, no, no necesitan, no piden asesoramiento o no piden expertos en el tema para poder acelerar todos estos trabajos, ahora más que nunca. Además, tengo que decirlo con mucha claridad, el Perú no es un país de prevención, no prevenimos nada. Viene el dengue, viene el niño, vino el ciclón Yaku, nunca estamos preparados porque la prevención no da votos, porque la prevención no gana aplauso. Y pareciera que cuando hay años que no llueve, cuando se debe estar ejecutando todas las defensas ribereñas, haciendo todos los esfuerzos para poder cuando venga el niño, así como los incas lo hacían. He investigado el tema que los incas jamás, por ejemplo, se establecieron en los cauces de los ríos, en las torrenteras. El inca siempre se fue arriba, al cerro, vivir al cerro, porque sabía que cuando venía destrozaba todo. Y los alcaldes que trafican tierras justo en las torrenteras, en los cauces de ríos, ¿no? Y donde piensan que captan votos y después viene, lo hacen vulnerable y cuando viene el desastre, pues digamos, mucha pérdida económica para el país. Exacto. Los Y niños, doctor, más o menos, yo he vivido un niño en doctor, presente, lo he vivido en el 97-98. sí, doctor Mucho, pero también hay quienes señalan que muchos alcaldes y muchos gobernadores regionales no solamente no tienen la visión, sino que además tienen mucho miedo de hacer obras porque no quieren meterse en problemas. Entonces, si esto está ocurriendo por miedo a que lo acusen de corrupción, ¿no debería haber un acompañamiento del gobierno central? Porque es el mismo Ministerio de Economía quien otorga la partida y debería cerciorarse también en qué se está gastando el presupuesto que se otorga. Totalmente cierto, pero en el sentido de que ese organismo existe, que es la Contraloría General de la República. Y como vuelvo a decir, no hay visión compartida. La visión compartida es que desde el gobierno nacional tiene que acompañar mediante los ministerios. Por eso ahí decía que la falla estructural es, digamos, la falla de la descentralización, ¿no? De que cuando no hay visión compartida no sabe qué cosa es lo que va a desarrollar. Y por supuesto, los alcaldes que no son capaces y que no son idóneos, entonces pues también no saben hacer nada. Por lo tanto, si una autoridad es capaz, preparado, vas a ver que no le tiene miedo a nada. Si hace bien las cosas, las cuentas así claras, llevar una cuenta en qué está gastando y cuál es el rendimiento, cómo se gasta, dónde se gasta, cuánto se gasta, así como también existen documentos en el gobierno, pero que no se difunden. Por lo tanto, hemos caído en un mal endémico y nadie quiere hacer nada. Nadie quiere hacer nada, por eso hay que revisar, ya lo dije en alguna entrevista, hay que revisar la ley de la descentralización, hay que revisar el manejo de los fondos públicos, como hoy casi los fondos existen, no es como antes.
que antes escaseaban fondos, ahí las recaudaciones han subido, aunque este año sí las vamos a pasar mal, porque el crecimiento económico estamos muy bajo, no hay mucha recaudación, la demanda interna, o sea, el consumo de los ciudadanos también ha bajado, así que la economía en este momento, sí, vamos mal, 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 Sentir, ¿no? Si no hay lo vamos a crecimiento sentir. económico, no hay mucho fondo, pero sí podemos endeudarnos, pero también eso tiene un límite, pero fundamentalmente, Mayra, no hay visión compartida entre todos los gobiernos, locales, regionales, nacionales. Doctor Y como no Mucho, hay acompañamiento, la Contraloría solo anuncia a fin de año, en corrupción se han ido 25.000 millones de soles. Dice. Cada año es más o menos 23, 22, 25.000 millones. doctor Pero, Mucho, señor controlador, usted sirve solamente para contar cuánto de dinero se ha ido a la corrupción. Y esos ujú. son los hallazgos. Y ¿Cuál es doctor el trabajo? Mucho, ¿qué cambiaría de de la ley de descentralización? ¿Qué es lo que cambiaría de manera puntual? Se me ocurre que totalmente la administración sea nuevamente desde el gobierno central y que digamos, la asignación de los presupuestos sean según la necesidad. Este gobierno que entra debe conocer los problemas de su región, debe conocer las soluciones. Y como entran por populismo, entran porque son chistosos o porque son populares, entonces cuando están en el gobierno, tanto sea local, regional, prácticamente no atan ni desatan. Y solamente, más bien parece que hoy piensan solamente en la corrupción porque realmente es una enfermedad, como un cáncer que la corrupción prácticamente ha vencido al Estado. Entonces hay que empezar por la cabeza, ¿no? Desde el presidente a los ministros, los congresistas, los gobernadores regionales, los alcaldes, que sí tienen que ser capaces e idóneos. Yo creo que cambiamos la historia del Perú en este momento es todas las regiones pasan, algunos más, menos, algunos gastan 50%, a los más eficaces gastan un 70% de su presupuesto, pero solo la Contraloría controla, ¿cuánto has gastado? 70%, pero ¿en qué has gastado? ¿En qué ha gastado ese 70%? ¿Se ha repercutido en la calidad de vida? ¿Se ha repercutido en la calidad de los servicios públicos? ¿O no ha repercutido? Entonces, de repente, ese dinero se ha malgastado y no ha ido, digamos, para el fin, para el que se crea el presupuesto que viene de la recaudación, porque Ujú. es dinero nuestro, de todos los peruanos, y que digamos, se malgasta, ¿no? Se va en la corrupción y obviamente pues el Perú no progresa, no hay mejora de calidad de vida de los ciudadanos, no hay Exacto. ningún, mira, las escuelas se caen, las postas médicas se caen, y peor también en las regiones con canon minero, ¿no? Mucho dinero ha entrado en estos últimos 20 años, ¿no? Algunas regiones mineras como Ancash, Arequipa, fundamentalmente Moquegua, Tacna, Cusco, y Cusco además por el canon gasífero, tienen, aparte del presupuesto que les cae, tienen un plus, o sea, un adicional, con lo que si los que conocemos un poco de desarrollo, sobradamente decimos que tranquilamente con ese dinero se puede cerrar las brechas, brechas en saneamiento, brechas ¿Cómo digamos, en hacerlo? escuelas, postas médicas, inclusive ahora en internet, ¿no? Para que la ciudadanía esté totalmente enterada y que pueda darse de hacer, digamos, la molestia de leer como ciudadano qué le corresponde hacer, ¿no? Claro. Así que acá hay un tema estructural, lo llamo yo una debilidad estructural que tenemos que resolver. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, mucho por ese espacio que nos brinda para aclararnos algunas dudas en cuanto a este tema que venimos nosotros informando en la sección de actualidad en Perú 21 de hoy, donde se da cuenta de cómo se está ejecutando el porcentaje específico en cada región, donde se habla que no llegan al 100% de la ejecución del presupuesto que se les da. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Bien, era entonces el ingeniero Rómulo Mucho, él ha sido viceministro de Energía y Minas, ha sido funcionario público, sabe muy bien cómo se manejan este tipo de temas y él ha dicho básicamente que hay un error en la ley de descentralización, que debería regresar esto a la administración del gobierno central. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.